Hola amigos del ajedrez, curso gratis Cómo aprender y entender finales de peones. Ahora trataremos un final en el que ambos contendientes entran a dama y entonces las blancas que entran primero llegan a una posición donde su adversario no puede evitar el mate. Un tema que realmente hemos visto ya en algunos momentos, pero que continuamos con esta especie de maratón de ajedrez de finales para aprender esta importante fase del ajedrez. Las blancas en esta posición están próximas a promocionar su peón, pero las negras también. Por lo tanto, seguimos con F7, H2, F8 dama y H1 dama. Un final de rey y dama contra rey y dama por regla general es de empate, pero este tiene una característica fundamental y es que el rey de las blancas está en una posición muy agresiva, por lo que llevará al rey de las negras a una posición incómoda para darle jaque mate posteriormente, con la siguiente maniobra: dama F3 jaque y ahora juegan rey G1. Está claro que mover el rey a la casilla H2 llevaría inmediatamente al mate con dama G3. Por lo tanto, rey G1 es necesario para prolongar la resistencia. Dama E3 jaque y ahora rey F1. El blanco tendría que maniobrar de una forma diferente si su adversario juega en lugar de rey F1, rey G2, pero en este caso llegaremos a la posición final de la línea principal tras dama E2 jaque, rey G1 y rey G3, con lo cual las negras no pueden evitar el mate. Seguimos entonces con rey F1. Esto hace que la resistencia se alargue un poco más, pero se llega igualmente a la posición del mate tras dama C1 jaque, rey G2 y ahora dama D2. Rey a G1, dama E1 jaque, rey a G2, dama E2 jaque, rey G1 y rey G3, con lo cual no se podrá evitar el mate en esta casilla F2, D1 o E1. Por lo tanto, lo único que puede hacer el negro para prolongar su existencia es entregar su dama, pero no lograría nada en concreto. Ahora tenemos esta posición, que aquí por supuesto solo se ganará si luego de la captura el rey negro se halla demasiado lejos del blanco y no puede obtener la casilla C7 cuando el blanco capture el peón D7, pero para ello puede utilizar la siguiente maniobra: juega rey E6, rey C3 y rey D5. Maniobra de doble objetivo, como se conoce. Las blancas meten como la espalda, el hombro, para que su contrario no logre la vía siguiente, que es llevar el rey a D4 y a C7, que se lograría por medio de la siguiente variante: rey D6, que es un error, rey D4, rey C6, rey E5, rey B7, rey D6, rey por A7 y rey C7, y tablas teóricas porque el rey no podrá salir de la esquina A7 y A8. Por lo tanto, la jugada correcta es rey D5, luego de la jugada del negro rey B4, no va a lograr su objetivo porque está muy lejos de la casilla C7. El intento de ir por otra vía con rey D3 no le da oportunidad de lograr la soñada casilla, porque continúa rey C6, rey E4, rey B7, rey D5, rey por A7, rey C6 y ahora rey B8, con lo cual el peón llegará a dama sin dificultad.
Lo mismo ocurre después del rey B4, entonces rey C6, rey A5, rey B7, rey D5 está muy lejos de la casilla C7, por lo tanto rey por A7, rey C6 y rey B8, como habíamos visto anteriormente, y el peón promueve a dama sin dificultad apoyado por su rey. Tenemos aquí otra maniobra de doble objetivo. Las blancas para ganar deben capturar el débil peón de G6, pero no debe hacerlo de una forma directa para que el rey del adversario no interrumpa su actividad. Y lo correcto es rey D4. Tal vez usted, y posiblemente si me hubieran puesto eso hace muchos años, este final, hubiera pensado que lo correcto era oponerse con rey D5. Pero esto permite a las negras no que le capturen su peón de G6, sino poder capturar posteriormente el peón de F2 o acercarse al mismo por medio de rey B4, rey D4. Aquí, si se lanza directamente a este peón con rey E6, seguiría rey C4, rey F6, rey a D4, rey por G6 y ahora rey E4, con lo cual el peón de F2 va a ser capturado. Por lo tanto, rey D4 para obtener la oposición, pero sigue igual rey B3 en el rango de posibilidades para ir a capturar el peón de F. Las blancas inteligentemente lo tratan de poner a resguardo cerca de su rey, pero no hay posibilidades en esta variante de obtener la victoria tras rey C2, rey E5, rey D3, rey F6 y rey E4. Y así el final es tabla, puesto que de nada vale mantenerse a la expectativa con rey G5 debido a rey F3 y se tienen que intercambiar los peones de G6 y de F4. Por lo tanto, rey F4 sería otra línea que no da perspectiva de victoria. Rey C4, rey G5, rey D5, rey por G6. Se ha capturado el peón, pero el rey blanco queda muy lejos de su única posibilidad de victoria tras rey E4, rey G5 y rey F3. Por lo tanto, una vez vistas estas variantes que son erróneas, sencillamente nos damos cuenta que el rey D4 fuerza al contrario a retroceder. Vamos a ver qué ocurre. Ahora, rey C6 intenta ir por otra vía hacia el peón de E6 o tratar de llegar al peón de F, pero no, de nada vale. Si hubiesen jugado como en la variante anterior rey B4, entonces sí es válido F4, porque ahora el rey estará muy lejos del peón de F4. Vamos a verlo para que no nos quede la duda. Si va por rey B3, como hicimos anteriormente, entonces rey E5, rey C3, rey F6, rey D3 y ahora el peón es capturado y las negras, aunque llegan a acariciar al peón, no pueden capturarlo porque F5 lo defiende con su rey. Así que veamos entonces la línea principal, rey C6, pero entonces rey E5, rey C5, F4 y estamos en una posición similar a la anterior, donde el rey va a capturar este peón y las negras no van a poder llegar al de F4. Rey C4, rey F6, rey D4 y rey por G6. Y como habíamos visto, una vez que el rey se acerca al peón, entonces F5 y el peón está bien defendido, con lo que el final se gana tras la promoción del peón que va libremente a la octava fila. Este es un caso muy curioso y similar al anterior, a uno de los anteriores. Las blancas necesitan llegar a la casilla C2 cuando su adversario capture al peón de A2.
Pero ¿cómo hacerlo? Lo más lógico es intentar ir por F8 para acercarse a este peón. Sin embargo, no es así. Esa sería la jugada errónea, como vamos a ver a continuación. Lo correcto es rey H8, porque si se juega en esta posición rey F8, entonces sigue rey F6, rey G8, ya es tarde para esta maniobra, rey E5, rey F7, rey D4, rey E6, rey C3, rey a D5, rey a B2, rey C4, rey por A2, rey C3 y rey B1, con lo cual el peón no tendrá dificultades en transformarse en dama. Sin embargo, después de rey H8, las blancas persiguen como maniobra fundamental ir desde H7 hasta C2 para conquistar dicha casilla. Tras la captura del peón de A2, rey F5, rey G7, rey E4, rey F6, rey D3, rey E5, rey C2, rey D4, rey a B2, rey D3, rey por A2 y rey C2 con tabla, puesto que las negras no pueden salir de ninguna forma de estas dos casillas, porque el rey se lo impedirá. Este otro final es bastante fácil. Las blancas van a capturar sin dificultad este peón de B6 y para ello juegan rey C7, rey A8 y rey por B6. Ahora se da un final teórico de rey y peón contra rey, donde a pesar de que con rey B8 el negro gana la oposición, pierde porque el peón de las blancas es una garantía de victoria porque tiene un tiempo extra. Después de rey A6 y rey A8 ganando la posición, el blanco nuevamente es el que la obtiene por medio del uso del tiempo extra con B6, rey B8 y B7. No le queda otra al rey que jugar en este momento rey C7, pero después de rey A7 el peón se transforma en dama. Tenemos este otro, algo similar al anterior, pero con una gran diferencia, que el peón de las blancas está en G4 y no va a representar un tiempo de ventaja porque se da otro final teórico de empate. Pero el negro de todas formas debe jugar con mucho cuidado. El blanco, como anteriormente vimos, juega rey H6 para alejar al rey contrario de la defensa de su peón, rey F7, pero una vez que el blanco haga rey por G5, entonces el negro juega rey G7. Si esta posición se avanza todas las piezas una casilla hacia adelante y el rey negro hacia detrás, entonces el final se ganaría como vimos anteriormente, pero este no es el caso, porque las negras después de rey F5 ganan la oposición con rey F7, G5, gana la oposición el blanco, pero las negras tienen de reserva un tiempo para obtener la oposición, como veremos si juega correctamente. Rey G7, G6 y ahora rey G8. Este es el movimiento correcto que garantiza el empate, puesto que si se juega erróneamente rey F8, sigue rey F6 ganando la oposición, rey G8, G7, rey H7, rey F7 y el peón promueve a dama. Por lo tanto, la jugada correcta es ubicarse en la misma columna lo más próximo al peón del blanco. Por lo tanto, sigue rey F6, rey F8 ganando la oposición, G7 jaque, rey G8 y rey G6 ahogado. Este es un ejemplo de subvan mutuo. Si, por ejemplo, el que juega es el blanco, pierde su peón de B2, porque tendrá que alejarse del mismo. Pero como le corresponde a las negras, deben alejarse de la defensa del peón de B3 y perderán de la forma elemental que ya se conoce, o
si no lo aprendemos en esta posición. El rey se separa de su peón con rey D3, rey por B3, rey D4, rey B4, rey D5, rey B5. Esta es una maniobra importante por parte del blanco para tratar de reservar lo mayor posible los tiempos del peón de B2, rey D6, rey B6, rey D7 y rey B7. No le deja entrar a la octava fila con rey C8 y rey B8, aunque eso también perdería, pero este es el método más económico. Rey D6 y ahora el peón avanza libremente a B4, rey D5, B5 y no hay manera de detener el peón, toda vez que si por ejemplo rey C5, entonces B6, rey D6 y ahora rey C8 seguido del avance victorioso del peón hasta la octava fila. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy, que espero les sea de utilidad. Si ya lo conoce, un repaso nunca está de más. Y si no lo conoce, pues hemos aprendido algo. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.